El siguiente tema que tenemos es Microsoft PowerPoint, perteneciente a la familia de Office, el cual incluye Word y el cual incluye Excel. PowerPoint es una aplicación ofimática diseñada precisamente para la creación y ejecución de presentaciones multimedia. ¿Esto qué quiere decir? Que las presentaciones multimedia nos facilitan la comunicación y la transmisión de información o de datos que nos quieren dar de una manera clara, elegante y atractiva. Un claro ejemplo que tenemos de este tipo de presentaciones son las que luego se presentan en las conferencias de gobierno. Si ustedes se dan cuenta, las conferencias de las 6 de la tarde y 7 de la tarde nos muestran siempre diapositivas en las cuales tienen datos específicos, pero estos datos nos las presentan de una manera muy clara, muy breve y muy concisa, ¿sí? Para eso sirve lo que es PowerPoint, para hacer ese tipo de presentaciones. Ahora, PowerPoint utiliza varios elementos, los cuales son texto, son tablas y gráficas, son organigramas, además incluyen también imágenes, incluyen audio, incluyen videos. Si ustedes se dan cuenta, en este tipo de presentaciones incluye todos esos elementos, ¿sale? Entonces repito de nuevo, los elementos que presentan PowerPoint son texto, son tablas y gráficas, son organigramas y son imágenes, audio y video. Esos son los elementos que utiliza PowerPoint. Dentro de PowerPoint también tenemos tres tipos de formato. Bueno, realmente son más formatos, pero esos son los principales. El primero de ellos es el formato PPTX, que se refiere a una presentación de PowerPoint. Este lo utilizamos para indicar los archivos de presentación creados por PowerPoint. Esto quiere decir que todos los archivos, cuando los guardamos por default, los va a guardar con este tipo de extensión, PPTX. Un claro ejemplo que tengo yo aquí en mi ventana son estas presentaciones, en las cuales yo las guardé por default con esa extensión. Se dan cuenta que tengo varios tipos de formato. Mis presentaciones de PowerPoint, tengo un formato de imagen, un formato PDF, un formato de Word, ¿sale? Y tengo otro tipo de formato. Este tipo de formato que muestro acá es el segundo, que es el formato PPSX, que este es un formato de diapositiva, presentación con diapositiva de PowerPoint. Este formato se crea solo para lectura. ¿Qué quiere decir? Que yo directamente al abrirlo me manda a la presentación. Se dieron cuenta, le di doble clic y automáticamente me mandó a este tipo de presentación. Miren, aquí en la pantalla muestro claramente el ejemplo, cómo se diferencia un formato de otro formato. Este es el formato PPTX, que es el formato que yo guardo por default. Pero si quiero que mi presentación sea automática y que abra directamente, pues la puedo guardar con este tipo de formato. A eso se refiere. Y esto lo podemos utilizar fácilmente para cuando nosotros deseemos enviar una presentación ya sea a un compañero, a un docente o para hacer una presentación en un congreso. Es un ejemplo nada más. Y el siguiente formato que llegamos a utilizar es el formato POTS, que es la plantilla de PowerPoint, así se refiere. Este formato no es más que crear plantillas diseñadas. Las plantillas diseñadas o los temas, PowerPoint trae algunos por default que vienen siendo estos. Por ejemplo, yo si selecciono algún tema de estos, automáticamente mi diapositiva va a cambiar. Pero también puedo hacer mi presentación de formato de plantilla personalizada. Por ejemplo, yo aquí tengo mi presentación personalizada con un logotipo y con imágenes en cada esquina. Ustedes también lo pueden realizar. Posteriormente vamos a realizar prácticas utilizando esos tres tipos de formatos de PowerPoint, que no son muy complicados, simplemente nada más hay que guardarlos. Ahora les voy a dar un tip para saber cuáles son los tipos de formatos o cómo podemos verlos en la computadora, porque normalmente
nos los presenta así, como se muestra en pantalla, ¿sale? Ahora, si ustedes quieren ver la extensión de todos los formatos, les recomiendo ver o ir a la ventana para que muestre la extensión. La mayoría de ustedes tiene Windows 10, entonces ustedes tienen que ir a la pestaña Vista. Bueno, primero van a equipo, van a la pestaña Vista y ahí en la pestaña Vista se van a la opción de mostrar u ocultar y ustedes van a seleccionar la casilla del medio, que es extensión de nombre de archivo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ustedes seleccionan la extensión de nombre de archivo, automáticamente les va a presentar la extensión del formato. Por ejemplo, bueno, aquí yo tengo el formato Windows 7 todavía, y por eso mi opción es diferente a la que les mostré hace un momento. Pero yo al darle clic y ustedes al darle clic automáticamente aquí en extensión de nombre de archivo, les va a mostrar ya la extensión de cada archivo. Así es una manera más clara de poder diferenciar los archivos para todo, ¿sí? Tanto para las imágenes, para los formatos, ya sea de PowerPoint, ya sea de PDF, ya sea de Word, ¿sale? Para eso nos va a funcionar. Y les recomiendo tenerlo así, les va a ayudar bastante. Yo les recomiendo tenerlo así. Ahora, características principales de PowerPoint. Tenemos el uso de plantillas, como ya les había comentado hace un momento. También tenemos lo que son textos variados. Esto quiere decir que podemos cambiarle el tamaño de letra y el tipo de letra, depende de nuestras necesidades o depende de lo que vamos a expresar en una presentación. También podemos insertar imágenes, claro, para una presentación más llamativa, ¿sale? En este caso les recomiendo insertar imágenes con extensión JPG y con extensión PNG, ¿sale? Les recuerdo que las extensiones PNG son de fondo transparente. Si ustedes ponen un fondo de color negro y si ponen una imagen PNG, el fondo de la imagen no va a aparecer. Pero si le ponen una extensión JPG, entonces la extensión, o más bien dicho, la imagen con el fondo blanco va a aparecer en su fondo negro, entonces se va a ver mal. Entonces les recomiendo utilizar PNG, ese formato, si es que llegan a utilizar colores oscuros de fondo en su presentación. También tenemos herramientas de animación. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos animación de transición y las animaciones o efectos para el texto y para las imágenes, ¿sale? Entonces podemos utilizar esos dos tipos de efectos para poder hacer nuestra presentación. También la otra característica principal que tenemos es agregar audio. Audio me refiero con música, ¿sale? En este caso música de fondo para su presentación. También pueden ser narraciones y también se pueden agregar videos, ¿sale? Tanto el audio como el video podemos recortarlos, podemos editarlos. Un claro ejemplo, si ustedes tienen un video de 5 minutos y nada más quieren que sea del minuto 2 al minuto 3, pues se puede recortar, al igual que los audios se pueden recortar. También les doy unos tips para una buena presentación de PowerPoint. El primero de ellos es una presentación sencilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que sean muy concretos en la presentación, usen pocas diapositivas y que la presentación sea muy dinámica. A eso me refiero con presentación sencilla, ¿sí? Ahora, el punto 2 es no excederse en viñetas y en texto. Esto quiere decir que no hay que usar demasiado texto para una presentación, porque lo saturan. Y al saturarse, pues pierde el interés del público o de la persona que está viendo esa presentación. No exageren en viñetas, ¿sale? Entonces den algo conciso y breve, nada más, ¿sí? El punto 3 es no exagerar en las animaciones y en las transiciones. Esto quiere decir que no a todo el texto ni a todas las diapositivas les pongan diferentes efectos. Les recomiendo que a cada diapositiva sea la misma transición, ¿sí? Y la animación
solamente para enfatizar datos importantes, o en su defecto dejarlo nada más con puras transiciones. El punto 4 es utilizar imágenes de alta calidad. Les recomiendo utilizar imágenes que se vean lo más clara posible. Normalmente en internet hay de todo tipo de tamaño, tanto imágenes claras como imágenes borrosas o pixeleadas. Entonces, si ustedes agregan una imagen pixeleada y a la hora de mostrar la presentación se va a ver muy borrosa y no se va a distinguir. Entonces les recomiendo siempre buscar imágenes de alta calidad. El punto 5. Siempre es bueno utilizar una plantilla de PowerPoint. Ustedes pueden utilizar las plantillas ya prediseñadas que nos muestra PowerPoint, o temas, plantillas o temas, o en su defecto utilizar plantillas personalizadas. ¿Sí? Posteriormente vamos a hacer ejemplos de cómo hacer una plantilla personalizada. Nuestro punto número 6. Utilizar gráficas. Siempre hay que utilizar gráficas de acuerdo a nuestros datos. Si ustedes tienen datos interesantes que mostrar en una presentación y lo quieren facilitar con una imagen, pues les recomiendo utilizar lo que son las gráficas. Normalmente las gráficas que se utilizan son las de pastel o circulares y las de barra, ya sea horizontales o verticales. Pueden utilizar ese tipo de gráficas. Nuestro punto número 7. Utilizar colores que puedan hacer contraste entre ellos y evitar los colores fosforescentes. No utilicen colores muy llamativos, muy fuertes hacia la vista. Les recomiendo utilizar colores suaves. Esto quiere decir así ya no dañan tanto la vista del asistente y así les puede poner atención. ¿Vale? El punto 8. Hay que escoger siempre letras legibles. Les recomiendo utilizar siempre el tipo de fuente Arial o el Verdana o el Times Roman, que son los tipos de letras más utilizados en todas las aplicaciones, tanto Excel, tanto Word, como tanto PowerPoint. O pueden ustedes descargar sus propias fuentes de internet y agregarlas a su equipo de cómputo, y de ahí ya pueden ustedes utilizar ese tipo de fuentes, pero siempre les recomiendo que sean fuentes legibles, que se puedan leer o comprender a simple vista. El punto número 9, utilizar contenido multimedia. Esto les va a ayudar bastante para llamar la atención de las personas que están viendo su presentación. Esto quiere decir el multimedia, que podemos agregar audio y podemos agregar video. Como les mencioné hace un momento, algunas de las características es que podemos agregar narraciones, podemos utilizar también música de fondo o podemos utilizar videos. Y pueden agregar los videos que ustedes graben desde su celular, o si pueden descargarlos de internet también es válido. Al igual el audio, si tienen una grabación en su celular, la pueden agregar. Y por último, el 10º tip es tomar su tiempo para ordenar la diapositiva. Les recomiendo mucho eso, tener bastante tiempo para crear sus diapositivas. Es como si ustedes hicieran un guión o una receta de cocina. Vayan ordenando su diapositiva paso a paso. Si ven que no les agrada, lo van cambiando o lo van borrando. ¿Sale? Bueno, esta es la pequeña introducción que tenemos para el manejo de PowerPoint. Nos vemos en el siguiente video.